mi intención es, porque mucha gente ha estado muy pendiente del tema de por lo menos en Latinoamérica se ve que se escucha o lo que sea, con el tema de las huelgas, MIR y demás, que honestamente te digo, yo en lo personal no me quiero meter. Si tú tienes algo que decir de eso, lo podemos, pero yo honestamente no me quiero meter en ese tema, porque a nivel personal, de hecho, es que no me ha afectado, es decir, A no mí ha sido no ha sido algo en lo que yo he tenido, es que yo estoy igual que tú, yo estoy súper contento con la residencia aquí, no he notado nada de las deficiencias que se dicen que hay por parte de estos grupos de colectivos MIR, que no digo que no tengan por qué hacer huelga, me parece, pues, todos estamos en nuestro derecho y me parece muy bien, pero que yo, claro, como yo vengo, y tú seguramente lo verás igual, como yo vengo de comparar con algo completamente diferente, yo digo, no, es que aquí estoy muchísimo mejor. Entonces, mi intención no es meterme en el tema de la huelga, pero sí mucha gente ha preguntado, oye, y yo creo que más que preguntar por la huelga, lo que la gente quiere es saber que aquí no van a venir a algo igual o peor de lo que han vivido. Entonces, en ese sentido, son algunas de las preguntas que yo te quería hacer. Para intentar que sea un poco más objetivo, me gustaría contar con la opinión de gente como tú, que también es latinoamericana y además que tiene ya tiempo haciendo la residencia. Hola Felipe, ¿qué Hola, tal? hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Cierto que sí, ha pasado mucho tiempo. Yo muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, aquí estamos todavía, después de casi 3 años, todavía estamos pues con esto, ¿no? Hablando del MIR. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, 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 sí. Sí, para la mayoría que seguramente no lo saben, sí, o sea, si tú no fuiste la primera persona que estuvo conmigo aquí en vivo, fuiste una de las primeras. Yo creo que fuiste la primera, pero ¿Ah, sí? como poco, o sea, como mínimo, seguro una de las primeras que estuviste aquí en vivo. Y bueno, todavía estamos aquí 3 años después y te agradezco muchísimo que sacaras un poquito de tiempo para hablar con nosotros y yo sé que a Desde mucha que... gente también le va a servir tu testimonio. Antes de comenzar a hablar de lo que te había dicho que quería hablar, sí me gustaría pues que te presentaras un poco y que la gente sepa pues dónde estás haciendo la residencia y todo eso. Bueno, para los que no me conocen, sí, que va a ser la mayoría, supongo. Mi nombre es Felipe Pastorieux, yo soy de Chile y ahora estoy haciendo dermatología en el Hospital General Universitario de Valencia. Soy R3 desde mayo de este año. Y no sé cómo habrían promocionado, pero yo cuando yo entré, cuando yo hice el MIT ya el año 2017 creo que fue, no me acuerdo. El 18, 2010 18. el 2018 yo fui el mejor extracomunitario. Entonces de ahí Súper. siempre recurren a mí de vez en cuando para dar consejos o para que le hable mi experiencia. Sí, 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 sí. Es que no es poco. Es decir, fuiste el número uno latinoamericano, extracomunitario. Y recuérdame, pero dentro del global fuiste el 51, ¿verdad? 43. O el 43. Bueno, imagínate, 43. Entonces, que es un súper logro. Es un súper logro, de verdad. Tienes que estar súper contento. Y sí, empezaste un año después que yo, por eso me acuerdo, porque yo hice el examen en el 2017 y tú el siguiente año. Entonces, estuviste en el 2018. Y entonces tú ahora en estos 3 años, bueno, 2 años y un poquito que tienes ya de estar de residente, ¿qué es lo que te ha parecido la residencia aquí en España? Me ha encantado. En resumidas cuentas, me ha encantado Sí, porque, a ver, primero voy a hablar de lo que me gustó en mi especialidad particularmente. A ver, lo que a mí me gustó de la dermatología aquí en España es que es bastante puntera y completa. Y, ok, y por lo mismo te permite desarrollarte mejor profesional porque como aquí hay más recursos, hay más acceso a medicamentos y más tecnología, uno obviamente aprende más porque no es lo mismo estudiarlo de un libro que verlo aplicado en la práctica. Y totalmente. totalmente. Y ya yo, hablando de cosas que yo creo que se extrapolan a varias residencias, primero el horario, eso de terminar a las 3 de la tarde, yo sé en Cataluña no es así, pero yo hablo en mi caso. Ujú, ujú, Eh, ujú, a las terminar a las 3 de la tarde, maravilloso, porque ujú. te deja toda la tarde para hacer lo que quieras, ya sea o estudiar o hacer ya cosas tuyas. Sí, Segundo, que el ambiente laboral no es tan empaquetado de lo que yo estaba acostumbrado, o sea, si bien hay jerarquía, obviamente, yo siento que ahora aquí en España es mucho más transversal todo, o sea, del momento que te das de nombre de pila a los adjuntos, que eso en Latinoamérica es impensado, salvo que tengas mucha confianza,
Ujú, ujú. Eh, es algo que me chocó mucho y uno se acostumbra fácilmente, ¿vale? Lo otro que también me gusta mucho es que aquí, al menos en mi especialidad, sea mucha facilidad para formación, o sea, ir a cursos, ir a congresos y no te ponen dramas al momento Ujú. de pedir los permisos. O sea, es como, se da por entendido que es parte de tu formación y tú estás ahí para aprender, no para suplir eh, carencia o necesidad de servicio. Al menos en mi Sí, caso, eso se respeta bastante. sí. Eh, lo otro Tú, también, por ejemplo, sí, perdona que te interrumpa, pero en ese sentido, o sea, ¿qué fue, digamos, como lo primero que cuando, o sea, la primera cosa que cuando estuviste en la residencia dijiste, por Dios, es que en Chile esto jamás sería así? ¿Qué es sería que algo así el como que se que, trate, el trato tan transversal y tan de tú a tú. Eso fue lo primero que llamó la atención y que de hecho al resto le incomodaba, porque yo, claro, yo llegando de, hola, doctor tanto, yo era algo, igual. alguno era como, a ver, alguno era como, vale, pero yo decía, ay, no, no me digas así, que me hace sentir viejo, o Sí, 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 no, sí, sí. dime Pepe, dime Amparo, dime no sé qué, y yo, ah, ok, sí. Sí, 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 Eso fue lo totalmente. primero, lo que más me chocó. Lo Exacto. segundo era eso de que, como eso de que, bueno, no sé cómo será en Costa Rica, pero en Chile está muy mal visto irse ante la hora aunque no tengas nada que hacer, ¿ya? Igualmente, Está muy mal totalmente. visto, o sea, aunque aquí no, aquí es como, por ejemplo, les jornada a las 3 pero si tú ya a las 2:30, 2:40 no hay nada que hacer, es como, ándate a tu casa, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí exactamente? Exactamente, tiene mejores cosas que hacer. Al principio eso me costó porque era como, no, no sé qué, hasta que me dijeron, Felipe, ándate, si no hay nada que hacer, ándate. Exacto. Eso también fue Es otra cosa verdad. que me chocó mucho. Y fue Sí, como, sí, sí. Dios, qué distintas son las cosas. Después, lo Eh, otro que me llamó, pero yo creo que eso se aplica más a mi especialidad que a otra, es la facilidad para ir a curso y congreso. O sea, yo me acuerdo cuando llegara como, bueno, tú como R1 tienes que ir a este congreso y no sé qué, y no te preocupes, pero que te lo pagan todo. Y dan no sé cuánto, y después el otro, sí, porque este curso, mira, ya estás inscrito, tienes que hablar con quién para que te pague la inscripción. Y yo, porque yo me acuerdo cuando veía a los residentes de mi país, no, no de derma, porque en mi hospital no había derma, pero de otras especialidades tenían que literal casi que suplicar, perder la dignidad para que los dejaran ya. ir a cursos, ir a congresos, porque la típica mentalidad como, ¿y quién va a pasar la consulta? ¿Y quién va a pasar Ujú. la sala? Y no sé qué. Yo eso en mis servicios no los veo. Mis servicios son bastante autosuficientes sin los residentes. Me gusta que también lo cuentes porque mi experiencia en general también ha sido así, que si nosotros tenemos que ir a un congreso, normalmente sí tenemos que buscarnos nosotros las cosas, pero yo hablo con algún delegado de alguna compañía farmacéutica y le digo a mi jefe, oye, ya tengo la financiación para el congreso. Bueno, perfecto, entonces ya se Te sabe que vas, de tal día ¿cierto? a tal día no estás y listo. Y eso jamás en Costa Rica creo que es impensable, ¿verdad? O sea, tiene que haber alguien que sea el que pase la consulta o el que tenga que... y que el que se va es el jefe o los adjuntos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sobre tu primer año, Felipe, digamos, ¿cuáles fueron otras principales diferencias que tú veías entre la residencia aquí en España y la experiencia que tú tuviste viendo residentes en tu país? En cuanto a Mm, la formación, ¿cómo era la formación diferente o qué te llamó la atención A ver, en la cuanto a... formación, que esto yo no sé si es bueno o es malo, es solo diferente, que aquí en España no hay exámenes, no hay interrogaciones, no hay nada formal en el sentido de que, por ejemplo, ya al fin de la rotación tengo que estudiar porque tengo que entregar un trabajo, tengo que hacer un test. No, eso aquí no existe. Aquí Exacto. se va evaluando todo el día a día, en el sentido de les interesa, por ejemplo, que llegas ahora, que veas bien a los pacientes, que muestres interés en la posible que publiques algo en el tema y ya al final de la rotación después se hace una evaluación global y ahí te ponen la nota, pero en ningún momento digamos, te hacen un test escrito o una evaluación oral así como hablemos de Ujú, materias. No, eso ujú. no. Y eso me llamó muchísimo la atención. Sí. Lo otro que me fijé era que, bueno, al menos el tema urgencias, yo me sentía mucho más, a pesar de lo que mucha gente se pueda quejar, pero por eso esto es muy personal, yo me sentía bastante arropado, y a veces siempre tenía alguien a quien recurrir, no estaba como ahí tirado para sacar adelante la urgencia, como sea, ¿Tú, bien o mal, no, aquí tú como que, tuviste que hacer guardias de puerta?
todo el primer año, sí, Ujú, todo el primer año. Y claro, yo siempre tenía un adjunto que la mayoría de las veces estaba ahí, digamos. Me tocó algunas veces que estaba solo en el papel, pero la mayoría de las veces estaba ahí y por lo tanto me sacaba de apuro o si tenía alguna duda le podía preguntar. O por ujú, último, el saber que hay alguien ahí te da más tranquilidad, aunque después no ujú, le preguntes, pero es como, saber, ya, si pasa algo malo, pues le puedo ujú. preguntar a alguien. O pone su Sí, nombre por mí. exacto. Eso en Chile como que no pasa. No. Sí, tal vez probablemente, yo qué sé, de repente te tocaría ir a ver al paciente solo, a explorarlo e incluso pedirle alguna prueba o lo que sea, pero sabías que en algún momento si tienes una duda, pues ahí Sí, estaba alguien y sí, 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 preguntabas. sí, Y exactamente. yo siempre lo cuento que es que, porque a mí me impresiona muchísimo, bueno, yo siempre le cuento a la gente que el tema del internado, ¿no? Que nosotros sabemos lo que es internado, pero bueno, que viene siendo más o menos el año de sexto para los españoles, pero que es completamente diferente en Latinoamérica. No tiene nada Y que ver. yo siempre les cuento que en pediatría, cuando a mí me tocó rotar en pediatría, hacíamos guardias y a veces estábamos en pediatría, en puerta de pediatría o en cirugía pediátrica, porque el hospital era un hospital pediátrico completo. Ah, vale. Entonces, cuando estábamos a veces en puerta, sí, en cirugía pediátrica, pues habían residentes de todo y había un residente en neurocirugía que a partir de cierta hora, a las 10 11 y media o así, nos decía, mira, esta es mi clave, esta es mi clave, a mí ya no me llames, o sea, lo que quieres hacer a mí ya no me importa, o sea, y porque claro, él era de neurocirugía pero de adultos, pero tenía que rotar por pediatría, cirugía pediátrica y se ve que no le interesaba. Y a partir de cierta hora, tú como interno, estudiante, estabas ahí y yo tenía que decidir qué hacía con pacientes. Venían con traumatismo craneoencefálico. Bueno, yo a todo el mundo le pedí un TAC porque me daba miedo, ¿verdad? Pero que esa experiencia de sentirte completamente solo, yo por lo menos nunca, como tú, nunca lo he sentido aquí, jamás. Aquí no, Este, no. y tú cómo te sentías, digamos, cuando empezaste la residencia con respecto a tus compañeros R1, cómo te notabas a la hora de ver pacientes Muchísimo o, más suelto. ¿verdad? Eso es lo que quería más o menos Muchísimo escuchar. más suelto. O sea, lo que yo veo de aquí es que, claro, tiene muy bien metida la teoría, así como, ya, tengo que pedirle esto, esto, esto. Pero el momento del el medio del asunto, que es ver al paciente, muchas veces no saben qué preguntarle, no saben cómo explorarlo, no saben cómo sacarle la información, entonces y eso les toma mucho tiempo. Entonces, en ese sentido son como más lentos. Yo en cambio era Ujú, como ya está. Siguiente. ujú, Lo ujú, otro que también hay excepciones, pero en general tienen muy poca habilidad manual. Entonces, por ejemplo, meter no sé qué, no podían. O poner puntos, que para mí, y yo creo que para ti también era algo como tan básico que no aprendía en ujú, urgencia. ujú. Aquí era como, ay, no sé poner puntos, auxilio. Entonces, o sea, te lo digo, o sea, a mí me pasó que yo de R1 haciendo guardia de urgencia me tocaba ayudarle al R3 a poner puntos. De verdad. Sí, Vaya, de vaya, sí. urgencia. Claro, entonces, porque tú sabes poner grapa. Y claro, para una cabeza una grapa, súper bien. Sí, Pero para una cara no le puedo poner una para, grapa. Entonces, ya, eso sí, fue lo sí. que a mí me llamó la atención. Y los adjuntos se dan cuenta de eso. Y de hecho, por lo mismo, hay algunos que les gusta tener residentes sudamericanos porque saben que ahí como que pueden descansar un poco. Así como, ya, este lo va a hacer bien. No tengo que estar como encima de él, pendiente que haga las cosas. Eso es cierto, totalmente. De hecho, a mí una de las cosas, o sea, yo primero noté mucho eso, lo que decías tú, como que yo, o sea, a mí me decían ir a ver a un paciente y yo no tenía problema de ir, hola, tal, soy tal, y vengo a hablar, o de, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que necesita? ¿Verdad? ¿Por qué consulta? Venga, acuéstese que lo voy a, bueno, acuéstese, no, túmbese, que por lo menos en Murcia lo dicen túmbese, y lo Aquí voy a se puede decir de las dos explorar. formas. Sí, lo voy a explorar y para mí era muy sencillo y de repente iba, porque yo hacía guardias de cirugía general, por dicho no me tocó hacer guardias de puerta, pero iba con mi compañera de R1 y al principio era como que le daba mucho corte ir ¿verdad? Eso. Este, pero sí es algo que definitivamente a lo largo de la residencia, lo digo por tampoco ser injustos con la gente de aquí, al final todo el mundo sale bien preparado y la gente pues logra tener soltura con los pacientes, pero Sí, sí, sí. definitivamente en Latinoamérica esa parte práctica la tenemos muy bien desarrollada en parte, por lo menos en mi experiencia es en parte por la propia formación, porque sí que es verdad que yo como estudiante yo sí me acuerdo que a mí me hacían ir a ver pacientes, hablar con ellos, explorarlos, pero también un poco por las deficiencias de nuestros
de la falta de recursos, ¿verdad? O sea, lo que te digo, muchas veces, pues, o por cómo funcionan nuestros países, es decir, En lo que mi te país digo, era por por ejemplo, a mí, flojera. o sea, hay gente, por eso digo que es que hay Era gente por como que flojera, no era simplemente, porque faltaba pues personal. yo me voy a dormir y tú, o sea, el jefe se va a dormir y deja al residente, pero el residente deja al residente pequeño, el residente pequeño deja al interno, o sea, Sí, es una cuestión de a ver quién se come más mierda, por decirlo así. sí. Y bueno, eso al final, que no tiene que ser así, yo siempre lo digo, esa es mi experiencia y no tiene que ser así, yo sé que no tiene que ser así, pero es así y eso te moldea. Y esa es una gran ventaja que nosotros tenemos en Latinoamérica, que para bien o para mal, como quieras verlo, te tienes te tienes que hacer las cosas. Alguien tiene que sacar el trabajo y muchas veces va a ser el estudiante o el interno, así que te ayuda muchísimo. Y además que aquí tienen una ventaja, pero que también es una desventaja, que las enfermerías hacen muchísimas cosas. O sea, el hecho de que Sí. tú, por lo menos yo como interno, yo me acuerdo, yo tenía que hacer los electrocardiogramas de toda No, la en Chile no. planta, tomar gases, hacer hemocultivos, y entonces eso te quitaba mucho tiempo. Yo No, como yo eso interno me jamás tocó lo. hacerlo. No, Entonces, en Chile. imagínate. En Chile las Ah, enfermeras son como en España, hacen todo, entonces en ese sentido yo llegué aquí y fue como, más de lo mismo. bueno, pues tenía. No, yo la primera vez que a mí una enfermera me decía eso, o la primera vez que le dije yo a una enfermera que dónde estaban las ondas para ir a sondar al paciente, me decía, pero si eso lo hago yo. Sí, Y yo, sí. bueno, perfecto. Pero Aquí si no va entonces, la enfermera va el médico. claro, entonces, en ese sentido, bueno, es una gran ventaja, lógicamente, y enfermería es impresionante. A mí la enfermería de España me quito el sombrero, como decimos nosotros, o sea, son impresionantes, pero precisamente por esas deficiencias, digamos, en mi país, eso nos formaba muchísimo más a nivel práctico y venir aquí y tener que hablar con un paciente, explorarlo, no era tan complicado, Era ¿verdad? pan Yo de creo que es cada una día. ventaja. Tú, por ejemplo, antes de venir a España, qué habías escuchado tú sobre la residencia en España que te había motivado a querer venir a España a hacer la residencia? A ver, en mi caso particular, fue una persona en particular la que me motivó, fue porque la catedrática de dermatología en mi universidad se formó en España en los años 70, cuando nadie se venía a Europa a formar, y ella Ujú, siempre quedó con el trago amargo de haberse vuelto. Entonces, ella me decía, si tú te quieres formar bien en dermatología, yo me formé en España, fui feliz, aprendí ujú, muchísimo, así que me dijo, si tú puedes hacerlo, hazlo. Lo otro es que también yo había visto que los dermatólogos en España publican bastante, a mí la investigación clínica me gusta, entonces eso también fue algo que me llamó la atención. El horario también era algo que siempre se hablaba que no, que en España tenían que trabajar a las 3 y, y bueno, tienen guardias como en todas partes, pero se respetan bastante más los horarios y que tenían más vacaciones también y que daban más permisos para ir a congresos. ujú, Eso fue lo que yo había escuchado estando en Chile, la verdad. ujú, Y, que ujú, me, y del tema ya más centrado en mi especialidad era que, claro, la dermatología aquí como tenía una sanidad pública mucho mejor, tenía más recursos y más acceso a tratamientos que en Chile eran impensados recetar. Y aquí ujú, son como casi cambiar de calcetines. Es que es verdad. ujú, Entonces fue como ya, si yo quiero hacer dermatología de verdad, no me puedo quedar en Chile. ujú. Tengo que irme a otro país. ¿Y habías escuchado algo como que no te gustaba sobre la residencia? Haber escuchado algo antes, digo, que dijiste, El tema uff, del bueno. salario. Ujú, Es que en Chile a los residentes les pagan muy bien. Entonces, claro, yo sabía que ese era como un hándicap que iba a tener, que claro, ibas a tener mejor formación, pero al mismo tiempo iba a ganar menos. Pero no ujú. se gana tanto menos tampoco. Entonces, Tú, por eso, esa era mi siguiente pregunta, sobre lo que habías escuchado, ¿qué tanto se apega a la realidad de lo que has vivido? De las cosas que contaste que has escuchado, que habías escuchado de España. eh, a ver, lo del horario era verdad. Ujú, Lo de los congresos también es verdad. O sea, igual, obviamente, como es lógico, tienes que dejar cubiertas algunas cosas. No, no es llegar y mandarse a cambiar, no. Pero ujú, digamos que hay facilidad y hay cosas que son como casi curricular, entonces como no se cuestiona que vaya, ¿entiendes? ujú. Del tema del sueldo, es verdad que de R1 a R2 se gana mal, o sea, para mi estándar se ganaba mal. También es decir que aquí en Valencia se pagan menos que en Murcia. En- Sí, un poquito menos. Ujú, sí, en las guardias sobre todo se paga mucho menos acá. Entonces, ya, eso, pero compensaba la verdad, porque recibo más, igual trabajo menos, entonces por hora igual recibo lo mismo más. Eh, También, a ver, ¿qué otra cosa mala me habían dicho?
A mí me habían dicho alguna vez como que dependían demasiado los residentes aquí en España. Yo la verdad es que en mi servicio, a ver, hay cosas que los adjuntos no hacen, pero si tienen que hacerlas, la van a hacer, ¿vale? O sea, no Ujú, las, me explico. Entonces, no es que seamos imprescindibles, ¿vale? ujú, Entonces, yo es verdad que en ese sentido, yo siento que, por ejemplo, si yo, que me imagino que tú haber sentido la misma, que cuando uno se enferma, que yo nunca, casi nunca me enfermo, pero de repente estoy enfermo y como no puedo trabajar, no me siento bien, uno antes sentía como con culpa, ¿sí? Porque hoy, porque esto nadie lo va a hacer, y cuando vuelva voy a tener así el altún de trabajo, no sé qué, ya, eso aquí no pasa. ujú, O sea, si aquí tú te ujú, enfermas, la vida sigue. ujú. Por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, y va muy de la mano lo que estás diciendo tú. Yo ahora para mí es relativamente sencillo hacer una cosa que en Costa Rica me era impensable, que es, por ejemplo, bueno, por particulares de mi servicio, cuando tú estás en la planta, cuando estás pasando la planta, también tienes que llevar el busca de urgencias. Eso es una cuestión particular de mi servicio. Creo que en casi ningún hospital es así, pero bueno, en mi hospital es así. Y, y después, pues a las 3 o antes de las 3 ya se incorpora el residente que esté de guardia, porque puede que esté en quirófano o puede que esté rotando fuera. Bueno, antes de las 3 viene y ya tú le entregas y te vas, si es que no estás de guardia. Algunas veces coincide que ese Claro, mismo claro. día estás de guardia. Un día que yo no he estado de guardia, a mí alguna vez me ha pasado yo estar con el busca y que no hay residente de guardia, o sea, solo está un adjunto, que el adjunto en el caso de urología está localizado, no está en el hospital. Y Es entonces igual. yo muchas veces a las 2 de la tarde, o alguna vez a las 2 de la tarde, he visto, ok, ya la planta está pasada, he dado todas las altas y de urgencia ya tengo todo controlado. Yo he llamado a la Junta y le he dicho, oye, mira, la planta está así, hay que tener, digamos, hay que estar pendiente de esto, o no, está todo bien, y de urgencia ya lo he solucionado todo. ¿Te importa que me vaya? No, 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 que va, vete ya, vete, apaga el busca y que me llamen. En Costa Rica, lo que decías tú, para el punto que dabas antes, o sea, no, hasta las 3 te quedas ahí, haga lo que hagas. Aquí no, aquí eso, por lo menos en mi experiencia, no ha sido así. Aquí igual, o sea, a ver, nosotros igual, nosotros como dermas hacemos guardia hasta las 9 de la noche, presencial. Ujú. Ajá. Y claro, ahí habitualmente el que se queda de guardia es el que coge el bus durante el día. Pero hasta el propio personal lo entiende, por ejemplo, no sé, si bien la guardia comienza a las 3 la hora de entre las 2 y las 3 como sagrada, de hecho como que le sabe mal llamarte, así como para que Ya. comas con calma, es como, bueno, te llamo para avisarte, pero tú tómate tu tiempo, en Derma no es nada urgente, no sé qué. Y es verdad. Entonces, sí, la verdad es que eso de que, o lo mismo, cuando no te quedas de guardia, porque muchas veces me pasaba que yo, no sé, todo el mundo se iba y me daba cosas, como que quedar el servicio solo hasta que llegara el que estaba de guardia, porque hay gente de otro hospital que hace guardia en mi hospital también. Y de repente era como, Felipe, no pasa nada, ándate, Ujú, ya llegará. ujú, Y de hecho mucha gente, por lo mismo, como dices tú, hay veces que la gente llega antes de las 3 a asumir la ujú, guardia, para que la ujú, gente se pueda ir tranquila a las 2:30, 2:40, lo que sea. ujú, 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 totalmente, exacto. Oye, y con respecto, por ejemplo, había alguna cosa, algo o varias cosas que tú veías de la residencia en tu país, lógicamente como estudiante, porque no hiciste la residencia ahí, pero que veías de los residentes en cuanto a la formación o cómo era la residencia en tu país? ¿Hay alguna cosa o varias cosas con las que tú no estuvieras de acuerdo? Eh, lo que a mí me chocaba mucho, y eso es algo por lo cual yo decidí irme de Chile, era por la mentalidad tan negrera y esclavista que hay en la residencia de allá. O sea, allá el residente, eso está cambiando, pero sigue siendo así en muchos lados, y depende también mucho del hospital, pero en general, el residente está visto como mano de obra barata. Y en segundo lugar, alguien que tiene que aprender y educarse para ser un especialista. Como que eso es Ok. como algo secundario que lo va a aprender igual, lo va cogiendo en el camino, como que no hay tanta dedicación al tema. Eso es una cosa. Entonces, claro, yo de Ujú, repente veía que los pobres residentes están como súper agobiados por el trabajo, no los dejan ir a curso, no los dejan rotar fuera, no los dejan ir al congreso porque ¿y quién va a hacer la planta? ¿Y quién va a hacer la grande? Y yo pensaba, pero perdón, si al adjunto le están pagando para hacer eso. ujú, Entonces, ya aquí en España eso lo tienen muy metido y de hecho muchas veces me lo dicen porque eso como algo que viene ya de raíz del país. Es como, dice, Felipe, a nosotros nos pagan por trabajar y a ustedes les pagan por aprender y trabajar en segundo plano. Si ustedes ujú, no están aquí, nosotros las vamos a hacer.
y probablemente mejor que usted porque tenemos más años de experiencia. Es más rápido. Es más rápido, exacto. Entonces, eso es algo que no me gusta. La mentalidad tan como esclavista, eso de que mano de obra barata, sacar adelante el servicio y de paso aprende. Y lo segundo era que aquí en España tienes libertad de hacer lo que tú quieres cuando terminas la residencia. Allá en Chile, cuando tú hacías la residencia, bueno, el sistema es bastante complejo, pero en resumidas cuentas, tú hacías la residencia y después el gobierno te mandaba a trabajar 6 años donde ellos dijeran, como especialista para el sistema público sin derecho a chistar, salvo que o te cases con alguien que tiene que irse a otro lugar, o causas de fuerza mayor como necesidad, trueques entre los servicios. Y la única forma de librarse de eso era una multa que al día de hoy son como 200.000 euros. Entonces, Sí, es en Costa Rica se llama una retribución al sistema. Es decir, el sistema te forma, pero luego tú, como especialista, tienes que trabajar X años para el sistema. Sí. Aquí es lo mismo. Eso es como tú le pagas el trabajo porque ellos invirtieron en ti, pagándote un sueldo y todo el tema, pero vamos, no alcanzan los 200.000 euros que ellos cobran después. No, jamás. Entonces, dije, y claro, el problema es que era todo muy arbitrario, o sea, habían años que, claro, los destinos para los dermatólogos eran buenos, pero habían años que eran destinos nefastos. Pueblos perdidos por la montaña, que mi único labor era hacer ver acné y sacar lunares, que era, Dios mío, tantos años de estudio para eso. No. Claro. Entonces dije, no quiero eso en mi vida, no. Sí. Bueno, ya realmente también, porque te quería preguntar sobre las principales diferencias entre la residencia aquí y en tu país. Creo que has dicho alguna, pero ¿se te ocurre alguna diferencia más así importante Bueno, que la recalcar? más notoria es el tema de las pruebas y los exámenes. O sea, yo, por ejemplo, hablo con mis colegas, compañeros míos de la carrera que se quedaron en Chile, Sí. y todos le dicen, no, es que tengo que preparar el examen, que tengo que preparar la interrogación, que tengo que preparar no sé qué. Como que ellos estudian por obligación, ¿me entiendes? Porque tienen pruebas que cumplir y todo. Aquí no, eso no existe. O sea, aquí uno estudia todos los días. Se te fue el audio. No te escucho. No se Ah, te escucha. Ahora sí, ahora ahora sí. sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, no sé qué pasó. Y esa es la principal diferencia, el tema de la academia, como que allá esto, mucha prueba, mucho estudio, mucho test, Ajá. mucha tanto. Aquí, claro, igual tenemos que hacer presentaciones y preparar sesiones y todo el tema, pero así como de hacer pruebas o Exámenes no hay. exámenes, no, eso aquí no existe. Ok, Yo diría que tú esa es la comen... principal diferencia. Ujú. Bueno, y el horario Vale. también, que allá en Chile el residente trabaja hasta las 5 de la tarde. Ujú. Bueno, y imagínate en Costa Rica, sí, también, pero en Costa Rica, por ejemplo, por lo menos en las especialidades quirúrgicas, tú tienes que llegar antes que los adjuntos, asistentes, le llamamos allí, para pasar la planta, antes de que llegue el asistente ya la tienes que tener pasada y luego se la cuentas así en resumen a él. Entonces, yo Ah, ya, tengo compañeros, eso en Chile era igual, sí. que, o sea, la planta se pasa a las 7 de la mañana, pues entonces tienen que llegar a las 6 para pasarla y, ¿verdad? Y tenerlo listo. Y entonces igual entran a las 6 o antes, si duran más tiempo en pasarla, pues tendrán que llegar antes. Y son los últimos en irse a las 4 de la tarde o más, aunque en teoría sales a las 3. Entonces es un horario que no está establecido. Aquí sí, como dices tú, a las 8, nosotros también somos a las 8 de 8 a 3. Estás lo mismo también, y que y yo siempre lo digo, que muchas veces, según el servicio y las cosas que hagan, no siempre vas a salir a las 3. O sea, si tienes que recoger datos porque estás haciendo un estudio, que si tienes que, vas para un congreso y tienes que prepararte alguna cosa, pues de repente te quedarás, pero que eso es aparte Claro. del trabajo, eso aparte de tu Exacto, horario de exacto. trabajo. Son por cosas como no trabajo. O sea, claro, yo me quedaba las tardes, por ejemplo, haciendo fotos de biopsias para casos Eso o es. recogiendo datos para algo, ese tipo de cosas. Pero así como, porque de verdad hay más trabajo que tienes que quedar hasta las 4, al menos en mi experiencia, Ujú, jamás me ha pasado. ujú, eso es, exactamente. Nunca me ha pasado. Porque comentabas antes de responder alguna de las preguntillas que he visto por ahí, tú sí que habías escuchado que el salario aquí en España era menor que en tu país y de hecho, bueno, que dices que eso es así, Ujú. pero con respecto a tu estilo de vida, y lógicamente eso es una pregunta muy personal, ¿el salario que tú percibes te alcanza para vivir bien? Eh, ¿No? ¿Podría mejorarse? ¿Cómo? a ver, siempre se puede mejorar, uno siempre va a querer más dinero, ¿vale? Eso es lógico, Pero, sí. sí, sí, ya, pero hablando en serio, a ver, todo depende mucho de dónde hagas, porque aquí, para los que no saben, en España no se paga lo mismo en todas las ciudades y Eso es. obviamente los costos de vida son distintos. Entonces, yo hablando de como persona que hace
dermatología en Valencia, la verdad es que con lo que me pagan, me basta y me sobra. Puedo vivir bien, o sea, me puedo comprar cosas para mí, cosas para mi casa, me puedo ir de vacaciones al extranjero y no ando preocupado de que hoy no me va a alcanzar para comprarme esto. No, la verdad es que, a Ujú, ver, DR1, bien. DR2, como ya no hacía guardias de puerta, por lo tanto, hacía guardias de especialidad, que claro, como son menos horas, ganas menos. Ahí lo pasé un poco mal, no voy a mentir, pero ya ujú, de R3 se compensa completamente. Entonces, la verdad es que, al menos viviendo en Valencia, con el sueldo que te pagan, se vive bien. ujú. El que diga lo Bien. contrario está mintiendo. Claro, porque es que a eso voy, porque es que efectivamente, o sea, yo creo que siempre hay que ser lo más objetivo posible en la vida y sí, que cada uno de nosotros, entre más nos paguen, mejor, eso está claro. Pero yo, por ejemplo, yo digo, o sea, en Costa Rica, por ejemplo, te pagan más, como residente incluso puede llegar a ganar más que un adjunto, que un asistente, pero porque haces más guardias. Entonces yo tengo compañeros que hacen guardia, Ah, o sea, hacen en Chile guardia igual. cada 2 días. O sea, hoy están de guardia, mañana se tienen que quedar trabajando porque ahí en Costa Rica no se libra, al En día Chile siguiente se quedan tampoco. trabajando y al día siguiente otra vez guardia, o sea, guardia sí, un día no, guardia sí, y entonces, claro, se podrán ganar perfectamente en Costa Rica, tú como residente, perfectamente si quieres, te puedes ganar el equivalente a 4.000 euros o 4.500 euros o más, pero ¿a costa de qué? Yo hacer tanta guardia y estar tan metido en el hospital, a mí no me compensa. A mí tampoco. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy aquí con mi esposa y al principio, los primeros 3 años, el único que trabajaba era yo y con el trabajo, o sea, con mi sueldo de residente, vivíamos los dos pagando un piso para los dos, o sea, no era que alquilábamos un cuarto, una habitación nada más, sino que el piso es nuestro, o sea, bueno, nuestro es donde vivimos, lo alquilamos todo completo. Y aunque no nos dábamos grandes lujos de lo como estás diciendo tú, pero para ir a Costa Rica una vez al año, salir, cuando se podía salir y viajar a otro país de Europa, íbamos y se podía y Sí, era sí, sí. perfectamente factible. Entonces, yo Sí, eso mismo era la vida que podía tener en Costa Rica. Entonces, para mí, aunque el salario es mucho menor que en el de Costa Rica, tengo el mismo estilo de vida o incluso yo me atrevería a decir, y es opinión personal, que incluso mejor, porque aquí, yo qué sé, se vive mucho más tranquilo. Yo el miedo de salir a la 1 de la mañana, yo no tengo miedo de salir a la 1 de la mañana, ay, eso voy es tranquilo, impagable, sí. todo, entonces, exactamente. Eso es Y esa es mi impagable. opinión personal y bueno, y es tu opinión personal, Yo eso cada uno lo concuerdo tendrá que contigo, ver. eso de salir a la calle y no andar pensando que te van a atracar en cualquier momento, es Exacto. impagable. Entonces, sí, que en otros países de Latinoamérica, en muchos se pagará mejor que en España. Hay otros, porque entiendo que, por ejemplo, en México pagan muy mal, pero que en la Pagan gran mayoría pésimos. seguramente en tu país te pagarán mejor que aquí, pero para mí, y bueno, y para Felipe, que lo está diciendo igual que yo, que coincide conmigo, se gana muchísimo más en estilo de vida, en calidad de vida en general y en calidad de vida de residente. Entonces, pues ya cada uno que decida lo que le compensa más, si ahorrar más dinero a costa de trabajar 1.000 horas o un estilo de vida mejor, no Más sé, por decirlo de tranquilo, alguna manera. claro. Exacto. Entonces, bueno, yo por lo menos eso era lo que te quería preguntar. Veo algunas preguntillas aquí. Unas varias, sí. A ver. Sí, esta pregunta es buena, porque dice Arturo que él ha escuchado también que en España hay mucha xenofobia. ¿Hay este problema en el ámbito laboral? ¿Ha sido tu experiencia de xenofobia en tu servicio o en tu experiencia en general? Cero. Cero. Ujú. Sí, 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 Cero. estoy igual. Y de hecho yo fui el primer residente latino de mi servicio. Que bueno, mi hospital no es muy grande tampoco, no es un hospital demasiado grande, pero en mi servicio yo fui el primer latino en pasar por ahí. Siempre han habido hombres, mujeres, pero siempre han sido españoles y yo fui el primer latino. Ahora tengo un R3 bueno, de hecho entró contigo, que es de Ecuador y ya pues están más acostumbrados, ¿no? Bueno, pero nunca ha habido diferencia conmigo. De hecho, hasta me atrevería a decir, por muchas de las cosas que tú has dicho tú, de las ventajas que tenemos como latinos, más bien incluso yo me he Te tratan sentido como mejor. en una mejor situación, porque en las quirúrgicas yo creo que se nota más, bueno, en derma también, que tienen parte quirúrgica, digamos, intervencionista, también se nota. O sea, a mí me han soltado más rápido a ciertas cosas A mí igual. que lo que le soltaron en el mismo año a algún residente mayor mío. Entonces yo, todo lo contrario, yo no, nada de xenofobia. Sigue. Xenofobia a nivel hospitalario, Ujú, desde los adjuntos, jamás. Jamás, jamás, jamás. ujú. De los pacientes, a mí personalmente nunca me ha pasado, pero yo sé de colegas que sí se lo han dicho. Ok. Que, sí, a ver, a mí, por ejemplo, cuando tengo urgencias, atiendo pacientes,
nunca me han hecho un comentario ni racista, ni xenófobo, ni nada por el estilo. De hecho, lo ven como complicidad, es como, ay, su acento no lo había escuchado, ¿de dónde es usted, doctor? Ajá, O cosas ajá, así. Pero yo he escuchado así compañeros que le han dicho, no, que no quiero que este sudaca me atienda o cosas así. ajá, O sea, claro. eso ocurre, quien diga lo contrario, falta la verdad, ocurre, pero no es algo común. Ujú. No es Y algo además que común. estás hablando de los pacientes, que bueno, Está que hablando de los pacientes, sí. A tienen menos nivel control de profesional, nunca, eso. nunca, 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 nunca. Exacto. Otra cosa es que fuese a nivel profesional. No, 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 profesional Entiendo. nunca. Ujú.